Lo mejor de tu vida está por suceder. Toma el desafío, Dios está contigo. Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Con el propósito de darte la mejor herramienta para alcanzar tus objetivos conforme a la palabra de Dios, te presentamos Desafío. Muy buenas tardes, tengan amados oyentes. Este es su programa Desafío. Ya estamos en el día 4 de esta semana, hoy día jueves. Y siempre nuestro tema es el reposo. Y vamos a tocar el tema Dios no te olvida. Y vamos a seguir en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Solo que ahora vamos a ver los versículos del 28 al 31. Y Jesús sigue diciendo en la palabra y por el vestido, porque Él está hablando de las preocupaciones, ¿verdad? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Bueno, entonces vamos a que me acompañen a Éxodo, capítulo 6, versículo del 6 al 9, para ver un poco lo que el Señor nos quiere enseñar esta tarde. El Señor le está hablando a Israel a través de su siervo Moisés. Y dice la palabra, por tanto, le está diciendo el Señor a Moisés, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis, que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra, por lo cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Mira qué promesas tan lindas las que el Señor le estaba diciendo al pueblo. De que los iba a sacar de esa dura servidumbre. Pero no solo los iba a sacar, sino les iba a dar una herencia que Él ya había prometido a sus siervos. De esta manera, dice el versículo 9, habló Moisés a los hijos de Israel, con esas preciosas promesas, pero ellos no escucharon a Moisés, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y eso es lo que sucede, mis amados. Cuando nosotros nos cargamos, cuando nosotros no logramos entrar en el reposo de Dios, vamos a hacer que ese cúmulo de preocupaciones nos invada de tal manera que no vamos a poder escuchar la voz de Dios. No vamos a poder entrar en esa plenitud que es el reposo. ¿Por qué? Porque hay mucho problema, mucha carga. Y volvemos a lo del inicio, que ha sido parte de nuestro desafío de esta semana. Jesús dice, vengan a mí, todos los trabajados, todos los cargados, yo los voy a hacer descansar. Y eso es una promesa hermosa, pero muchas veces no logramos entrar en ese reposo porque no creemos, porque estamos viendo el ámbito natural y no podemos enfocarnos en aquel que lo puede todo. Fíjate que las promesas de Dios se cumplieron al pie de la letra. Cuando los israelitas salieron de Egipto, el Señor los libró de esa esclavitud. Llegó a ser su Dios y no solo eso, los aceptó como su pueblo. Luego los guió a la tierra que les había prometido. Cuando este pueblo fue rescatado de la esclavitud, ¿sí?
de la misma manera como nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del mundo. Recordemos que el Señor nos trasladó de un reino de tinieblas a su reino, al reino de su Hijo amado. Amén. Entonces, de esa misma manera el Señor nos ha redimido a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Su palabra dice que si Él nos dio a Jesús, no nos dará con Él las demás cosas. Entonces, tenemos que reflexionar cómo estamos, porque podemos estar agobiados y atormentados. O podemos decirle, Señor, reconozco mi debilidad, pero sé que tú nunca me vas a dejar. Dios no te va a dejar. Dios no te ha dejado, ni en el pasado, ni en el presente, mucho menos en el futuro. Dios sigue siendo Dios. Amén. Entonces Dios nos rescató de ese pecado y nos trajo libertad. Y hoy somos sus hijos. Hoy podemos decir, Abba Padre, papito lindo, Padre nuestro. Hoy nos podemos acercar. Pero ellos no quisieron escuchar porque había mucha congoja, había mucha carga, había mucha opresión que había ejercido el propio Faraón. Porque cuando este siervo Moisés entra a hablar la primera vez con Faraón, ¿qué hizo Faraón? No, estos israelitas tienen mucho tiempo, están ociosos, entonces hay que darles más carga, hay que cargarlos más, y los oprimía más. Por eso es que los israelitas, el pueblo de Israel ya no quería creer, ya no quería entrar en ese reposo, decir, sí Señor, tú lo prometiste, tú lo harás. Entonces vamos a ver que este pueblo estaba demasiado desalentado para escuchar a Moisés. Ellos ya no querían escuchar ya nada con respecto a lo que Dios iba a hacer con ellos. Y esas promesas que Dios les había dado tampoco las querían. ¿Por qué? Porque ellos habían obtenido más trabajo, era mayor su sufrimiento. Y mis amados, Jesús dijo en la palabra, dejó escrito nuestro Señor, que en este mundo nosotros teníamos tribulación y angustia, pero que confiáramos en Él, porque Él venció este mundo. El camino por el que vamos, el peregrinar en esta tierra, va a ser un constante proceso, pero en esos procesos se va a manifestar lo que realmente hay en nuestros corazones. Es fácil hablarlo, es fácil aconsejarlo, pero Dios quiere que lo vivamos. Dios quiere que experimentemos a ese Dios que nos protege, a ese Dios que dice, vengan a mí, vengan a abrigarse bajo este abrigo que yo les estoy dando, bajo mi sombra. Vengan a mí, aquí estoy. Yo soy su Padre, el que los cuida, el que tiene cuidado de cada uno de ustedes. Pero también habla la palabra, volviendo a la escritura que vimos en Mateo 6, Jesús les dice, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe, porque les está hablando de los lirios del campo, les está hablando de que ni aun Salomón se vistió como alguno de esos lirios. Está hablando de que la hierba del campo está hermosa un día, pero el otro día pues se marchita, es echada al fuego. Y aún así el Señor la hace hermosa en su tiempo. No hará mucho más por vosotros. ¿Será que Dios se olvidó de ti? Ese es el pensamiento. Ese es el dardo que el enemigo tira a los hijos de Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Mi Señor está aquí. Tú puedes decirlo juntamente conmigo en esta tarde. El Señor está aquí. ¿Por qué? Porque si no, caemos en que somos hombres de poca fe. Y recordemos que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros le creamos. No solo que creamos que Él existe, ¿sí? Sino que creamos en Él, en sus promesas que ha dado para cada uno de nosotros. Por eso Jesús, vuelvo al Evangelio de Mateo, pero ahora vamos a ir un poco más atrás en el verso 7. Jesús le dice,
Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Eso realmente me impacta. Dios sabe de qué tienes tu necesidad. Dios conoce tu lamento de las noches. Dios conoce tu preocupación, tu angustia por el futuro, por cómo sacarás adelante a tus hijos, el colegio, la universidad, la medicina, el alimento. Dios conoce tu necesidad y Él está esperando a que tú confíes en Él y vayas a Él y le digas: Señor, perdóname, porque he estado tan turbado, tan turbada, que no he podido entrar en ese reposo. He perdido, me he desenfocado de que tú tienes cuidado de mí, que tú sabes de qué tengo yo necesidad, aún de ese abrazo que tú necesitas, porque a veces necesitamos ser abrazados. No sé, a mí me ha sucedido. Y de repente el Señor viene y te abraza a través de alguien que Él usa y puedes sentir ese amor de Dios. En medio de ese abrazo no necesitas palabras, solo necesitas ese abrazo que viene de Dios. Por eso dice: Señor, el Padre sabe de que tú tienes necesidad. Y por eso le dice: vosotros pues oraréis así, porque Él sabe que antes de que tú pidas, Él ya lo conoce. Pero tenemos que entrar en esa comunión con Dios, porque la oración nos ubica que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, nosotros le pertenecemos, Él tiene cuidado de nosotros. Por eso dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Él habita en el cielo, pero Él te ve ahora que tú estás acá. Él te conoce. Dice: y así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dijo Jesús, dándolo hoy. A veces a nosotros nos gusta como tener mucho, para tener como esa confianza. Pues no tengo la alacena repleta, ya no cabe. No, el Señor dice: confía en mí. Yo sé lo que tú necesitas. Yo sé que tú necesitas el alimento para ti, para tu casa. Yo soy tu provisión. Y también Jesús nos enseña en esta preciosa oración: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque no solo venimos al Padre para pedir, sino también para exponer nuestro corazón de cómo está, cómo hay cosas que nos están afectando y que Dios quiere que las entreguemos. Como si peleamos con alguien, el Señor nos enseña que el sol no se ponga sobre tu enojo, no des lugar al diablo. Así el Señor nos está enseñando: perdónanos, perdona lo que hemos hecho. Y también nosotros tenemos que aprender a perdonar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria. Qué lindo pasaje. Es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, de que tenemos Padre que está en el cielo y que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y tenemos que convertirnos en hijos de fe, que vamos a caminar por fe y no por vista. Y te lo quiero enseñar. Siempre en Mateo, ahora nos vamos a ir al capítulo 14. Vamos a ver algunos versos. Mira el versículo 13. Vamos a leer del 13 al 21 con la ayuda del Señor. Y fíjate que Jesús alimenta a 5,000 personas. Y dice la palabra: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. O sea, imagino, Jesús estaba en la barca, la gente corría para verlo, para escucharlo. Y dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud
Y mira tan lindo. Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Nos da un claro ejemplo el Señor. El Señor tiene compasión. El Señor nos ama. No para siempre, amado, es triado el trigo. Jesús, cuando vio esa multitud que lo había venido siguiendo mientras él venía en la barca, él sintió esa compasión, porque hay un amor del Señor hacia nosotros. Y él sanó a todos aquellos que estaban enfermos. Eran 5,000 personas. Dice la palabra en el versículo 15, cuando anochecía, o sea, ya estaba entrando la tarde, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pesada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los apóstoles, los discípulos que dice aquí la escritura, pues estaban viendo el ámbito natural. Estaban viendo que naturalmente estaba oscureciendo. Me imagino que ellos se habían alejado de las aldeas donde podrían conseguir alimento, donde podrían descansar. Y entonces van a Jesús. Jesús, mira, despídelos, diles hasta aquí y que les vaya bien. Pero mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Me imagino que pasaría por la mente de esos discípulos. ¿Cómo que le demos de comer si son multitudes de personas? ¿Dónde vamos a conseguir? ¿No te estamos diciendo, Jesús, que estamos en un lugar desierto? ¿No te estamos diciendo, Señor, que está anocheciendo? Y que por eso te estamos facilitando las cosas diciéndote que los despidas. Pero Jesús les da una prueba de fe para ver cómo iban a reaccionar. Porque mis amados, es fácil decir, yo creo en Dios, yo amo al Señor, yo iría al Señor hasta la misma muerte. El mismo Pedro lo dijo, Señor, yo hasta la misma muerte iré contigo. Pero el Señor le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Porque cuando viene la prueba es donde realmente se va a manifestar lo que está en nuestro corazón. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y los dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Óyeme, sin contar mujeres ni niños. ¿Cuántos habría? Ese mismo Señor traerá multiplicación. Ese mismo Señor es el que va a traer sanidad. Ese mismo Señor es el que sigue teniendo compasión de su pueblo. Es el mismo. Él no ha cambiado. Él no se ha mudado. Él no se ha olvidado de ti. Solo cree. Porque al que cree, dice su palabra, todas las cosas le son posibles. Y el desafío de esta tarde es, ¿puedes creer? Porque al que cree, todo le es posible. Les digo con esta inquietud, con este desafío, Señor, quiero creer. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.
que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Como si no puedes pelear más, y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero. Está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y Qué lindo es saber que el Señor cuida de nosotros. Y en esa gratitud y en esa confianza vamos a unirnos en oración en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a entrar en ese reposo, Señor. Porque muchas son las tormentas que hemos atravesado, Señor. Pero tú nos dices que estás con nosotros, que tengamos ánimo, que no temamos, porque tú estás. Tú vas en la barca con nosotros. No nos has dejado, no nos has desamparado, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos conoces y nos has llamado por nombre.
No somos alguien lejano a ti o alguien que tú ya no te interesas. Tú tienes cuidado de tu pueblo. Hoy yo te pido, Señor, que tomes en esta tarde la angustia, la aflicción, el afán de tu pueblo alrededor del mundo. Señor, que no nos desviemos, que cimentemos, Señor, en la roca que eres tú, Cristo Jesús. Quita de nosotros la comezón de oír. Señor, que podamos someternos a ti, Padre, reconociendo que tú eres nuestro dueño, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro hacedor y que los planes que tú tienes para tu pueblo son planes de bien y no de mal. Como dice tu palabra, ¿quién nos separará de tu amor? ¿Tribulación o angustia? ¿Hambre o desnudez? Antes bien, vemos que ninguna cosa nos podrá separar de tu amor. Gracias, Señor, por ese cuidado. Gracias, Señor, porque este es el tiempo en el que veremos tu mano sobre cada situación de nuestra vida. En el nombre de Jesús, bota toda incredulidad de tu pueblo. Bota, Señor, desde ya toda esa mentira que ha venido a las mentes de tu pueblo, haciéndoles creer que ya no hay esperanza, que ya no hay oportunidad. En el nombre de Jesús, yo te pido que nos cubras bajo tus alas, Señor, en esta tarde. Hoy venimos a albergarnos bajo la sombra tuya, a morar bajo tu sombra, Señor. No queremos movernos de donde tú nos estás estableciendo en esta tarde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tengas compasión como lo tuviste de estas personas, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a seguir caminando. Ayúdanos, Señor, a tener fe, a confiar, a caminar, Señor, viéndote a ti. Levanta nuestra cabeza, Señor. Gracias, Padre, porque de todas las cosas, antes que te las pidamos, tú conoces qué nos hace falta. Y nos hace falta tener sabiduría, Padre. Nos ha hecho falta tener fe. Nos ha hecho falta saber cuál es la dirección de tu Espíritu Santo. Nos ha hecho falta, Señor, someternos bajo tu señorío. Perdónanos, Señor. Porque tenemos que ser luz de esta tierra y no dejarnos llenar de la tiniebla que hay en esta tierra, Señor. Somos sal de este mundo. Ayúdanos a transmitir tu mensaje a aquellos que no tienen esperanza. Ayúdanos a llevar tu palabra, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor. Que nosotros seamos esa luz en nuestras familias, Señor. Esas familias que están sufriendo, esas familias, Señor, que están siendo abatidas por la prueba, Señor. Que nosotros llevemos las buenas nuevas, esa palabra de bendición, esa palabra que edifique, esa palabra que exhorte, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque en ti y solo en ti haremos proezas, porque nuestra victoria está en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar acá en este día, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. A ti sea el honor y la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Llegó el momento de actuar. Toma el desafío. Dios está contigo. Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Determínate a ser más que vencedor en este día por medio de los principios de la palabra de Dios aprendidos hoy. Dios bendiga todo lo que emprendas.